quedamos con un interrogante, ¿no? Es saber cómo se resolvió el asesinato de Carlos Guzmán, cómo se ubicó a los victimarios y qué pasó en el juicio que se hizo en el Tribunal de San Isidro. Los jueces Ortolani, Aquino y Márquez, Sí. integrando el tribunal. ¿Hablaron ellos? Muy buen tribunal. ¿O negaron siempre todo? ¿Declararon? ¿No declararon? A lo largo de la investigación se negaron a declarar. En la etapa de juicio, ella mostró como víctima de una situación de violencia que existió, tal cual lo relaté, pero niega las distintas circunstancias que la incriminaban. No pudo dar respuesta de por qué motivo los testigos que la incriminaban así lo hacían, o si tenían algún interés particular en perjudicarla. No dijo que no saberlo. Entonces esta negativa o esta intención de desvanecer la prueba de cargo no tenía mucho fundamento y no sirvió como para que pudiera mejorar su situación. Pero intentó hacer un argumento planteando que fue víctima de violencia de género a lo largo del tiempo y que eso podía ser un justificativo de su decisión, o siempre negó haber colaborado con el para nada. hecho. Ella no dijo que era víctima, que era una situación violenta, que ella también a veces le pegaba. Pero en no ningún admite momento... nada con respecto al hecho. No. O sea, no justifica el hecho por la violencia que ella sufrió, sino cuenta la violencia que ella sufrió, Pero se despega. que es cierto, Exacto, pero no se despega del hecho. No reconoce haber realizado el hecho. Ah, bien. Y por parte de Sandoval, hace un relato confuso. En un primer momento trata de hacer creer que sabía quién era la persona que había efectuado el disparo, que no era él. Luego dice que esta persona se lo comentó, pero que él tampoco le creyó. Acusa a una tercera persona. Ni siquiera llega a acusarla. Primero la menciona, luego dice que no cree que haya sido esa persona. Un relato bastante confuso. Fue oscilando en distintas cuestiones y no logró tener solidez como para refutar seriamente la prueba de cargo que también lo incriminaba. ¿Hay un hijo? ¿Tiene un hijo la víctima? Sí. Con carísimo con esta mujer? Hay ¿Tiene un hijo? Sí. ¿Y dónde estaba al momento del hecho? Un poco por pedido de los abuelos. Les voy a pedir que no hablemos del no tema hablar del porque es tema. un menor, Está entonces me han pedido eso exclusivamente, Sí. que resguardar. Pero tiene alguien que lo esté cuidando. Sí. Bueno, Por eso suerte es sí, importante. por suerte sí. Sí. ¿Y el arma homicida apareció? No, el arma homicida nunca fue ubicada, sí se pudo determinar la distancia de disparo, incluso parte del taco separador se alojó en la cabeza de la víctima. Pero... Eso quiere decir que a muy corta distancia. A muy corta distancia, exactamente. La prueba de cargo fue buena, incluso existió esta revelación que les dije, del móvil económico también probado en el debate por parte de ella. Y bueno, terminó... Quedarse con la casa. Claro, con el producto de la venta, ¿no? El dinero Sí. de la vivienda. Y bueno, fueron condenados ambos y la ¿Cuál fue la pena que calificación? corresponde, homicidio agravado por alevosía, es decir, la alevosía se configura cuando el autor del homicidio, en este caso los cautores, obran sobre seguro y sin riesgo, es decir, que neutralizan toda posibilidad de defensa por parte de la víctima. Es decir, que estaba durmiendo. Tal cual. ¿Se probó con qué lo adormeció? ¿Qué producto? No se pudo probar específicamente, pero la prueba dentro de la libertad probatoria que establece el Código de la Provincia de Buenos Aires, el Código Procesal Penal, Sí. permitió por otros medios acreditar que eso existió. Efectivamente el hombre estaba dormido cuando ocurrió y los testimonios contestes de estas dos personas, que entre sí no se conocían, acreditaron el extremo también. Que lo había dormido. Y eso es la alevosía, actuó sobre seguro. Exactamente. Neutralizaron toda posibilidad de defensa por parte de la víctima, buscaron eso y se aprovecharon de esa situación. Ahora, ¿qué habrán craneado, como se dice, o planificado en ese mensaje de siempre seremos prófugos del amor? Digo, ¿qué habrán pensado en su mente? ¿Que iban a ser impunes? ¿Que iban a escapar? Porque digo, para subir esta imagen al teléfono, Sí. porque en algún momento dijeron, zafamos o no nos Claro, agarran más. Era una relación particular, una especie de triángulo, pero bueno, la forma de resolver este entuerto no fue la más adecuada, ¿no? Y de hecho fueron condenados a perpetua, Prisión perpetua, los dos, exactamente. ¿Esa es una cara, es una foto, es una imagen? Es una foto, ahí se ve la foto de la ella. cara más cercana es ella y detrás de ella se ve la cara de... Ah, no me Sandoval. doy Es una cuenta. composición hecha Es una sobre una composición. foto, son ellos, ¿eh? Claro. No es un dibujo, son ellos. Sí, ahí tenés razón, se parece más a ella. Sí, no sé si Son la ellos tienen dos. ustedes, pero está la foto original donde se ve bien. Esta es una foto Sí, son alterada ellos con dos. algún... Es impresionante. Lo hizo Ahora, sobre la base de su rostro. Tal cual, sí. Hizo ese dibujo. bueno, una historia realmente muy fuerte
que ya tiene una sentencia y para destacar, ¿no? Sí. Tribunal Oral 1, ¿no? de San Isidro. Si me permite un último Sí, comentario, sí. destacar y agradecer la permanente colaboración y ayuda de la madre de la persona fallecida, De la víctima. una persona muy respetable, que bueno, gracias a su colaboración también se pudo llegar al resultado que hemos visto. Bien. Bien, gracias por haber venido. Doctor gracias a Palacio, ustedes. gracias. Como siempre, un placer Gracias. tenerlo aquí. Vamos a ver, iba a mandar la pausa, no hay No. pausa, no hay pausa. Preste atención lo que vamos a presentar a partir de este momento. Yo creo que nunca vio algo similar. Y le vamos a contar la historia del criminal, quizás más violento, más brutal que vive hoy en nuestro país. Sí, y que está vinculado directamente con una fuga de película donde se fueron 13 delincuentes del penal de Seiza, casi por la puerta, y donde aparece vinculado ahora a la planificación y a la autoría de un brutal asalto a un blindado que terminó con un muerto. Presten atención a esta A imagen. esta imagen, Mario Enrique Bañera, alias Marito. Este hombre es un personaje, lo podés comparar con el Gordo Valor, a ese nivel, digo. Menos conocido, pero de Sí, ese ámbito. Porque ¿no? en los últimos años quizás, al haber tanta cantidad de delitos, es como que los personajes se han ido diluyendo. Históricamente en la Argentina tuvo delincuentes, el Pibe Cabeza, Sí. muchos personajes de Lampa que han trascendido con su nombre. Sí, o sea, una trascendencia horrible, horrorosa, o como se dice en la jerga, tristemente célebre. Este debe estar a ese nivel. Es cierto. En esa categoría. Lo que pasa es que en los últimos años, quizás en los últimos 15 años, ya no son tan personalistas las historias de criminales del mundo de Lampa, me parece, ¿no? Puede ser, y trascienden menos. Pero este está a la estos altura personajes. del Pibe Cabeza, de Rogelio Gordillo, del Gordo Valor, de la Garza Sosa, a ese nivel. Este asalto a este blindado realmente es una historia de terror, planificada al detalle, día de pago de planes sociales, por eso tanta gente en la fila, 20 de enero de 2014, 8:30 horas, fíjense la cantidad de gente tremendo. haciendo trámites, Un horror. esperando, filas, sector del cajero, llegan los empleados que van a tomar puesto en el banco y llega este camión de caudales. Y lo que va a pasar ahora es brutal. El nivel de violencia de esta banda, algunos hizo pasar por barrendero, ¿te acordás? Y empieza un ataque demencial para intentar el robo del dinero de este camión. Impacta la cantidad de gente, jubilados, gente que iba a cobrar planes sociales. Es la cantidad de personas que había en la puerta del banco Ajá. esperando que abriera para cobrar y traían plata, ¿no? De esa empresa de Prosegures, ¿no? Ujú. Una empresa líder. Presten atención a la violencia de esta situación. Bajan los empleados de Prosegur, el custodio, el portavalor. Hacen todo lo correcto, Miren. todo lo Miren. señalado para este tipo de operatoria. Pero pasa esto. Increíble. Ahí cae un jubilado, herido. Tiran a mansalva. Impresionante. Impresionante. Es un sálvese quien pueda, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Cómo se salen, fíjate un detalle cuando lo volvamos a ver, cómo los delincuentes salen de la fila, ¿no? Cómo han simulado, mirá el balazo que le pegan a este vigilador. A este vigilador. En la pierna, un nivel de... Hicieron todo bien la gente de seguridad privada, Mirá, ¿eh? mirá. Salvaron por milagro. Y salvaron mucha gente también, debemos Mirá. destacarlo, ¿no? Salvaron mucha gente los custodios. Ahí está una persona herida en el fondo de la imagen, el jubilado que cae muerto. Una historia realmente demencial que tenía como objetivo el robo de dinero. Y después se demuestra Tremendo, en esta ¿eh? investigación que había... ¿Cuántos heridos planificación. hubo? Por lo que me acuerdo en ese momento, una investigación del ¿verdad? fiscal Era un Gabriel montón, Lorenzo, ¿no? Creo que 7. 7, ¿no? 7. Más Entre allá ellos, del abuelo que fue asesinado. Estaba haciendo la cola para cobrar la jubilación, ese señor, y recibió un balazo, una forma realmente horrorosa. Francisco Figueroa, la Figueroa, víctima, un tiro señor que le Figueroa. provoca la muerte. 2 autos.
3 embarazadas heridas. Sí, Dentro de esa sí, fila había sí. 3 mujeres embarazadas. Y después 4 heridos más. Los vigiladores. Los En total eran vigiladores. 7. Pero si no hubiesen actuado de esta manera, quizás pudo haber habido 10 muertos ahí, Sí. ¿eh? Fue Se la tremendo, jugaron, ¿eh? Un se la abuelo de jugaron los 75 años, custodios, el fallecido. Mirá cómo hace señas el custodio. Ya se habían ido con... El camión decide arrancar. Mirá esta imagen. Tremendo. Todo lo que pasó, la secuencia de un nivel de violencia. Hay una imagen muy fuerte que es cuando Sí. te das cuenta lo demencial de los delincuentes, que le parte prácticamente una pierna con un disparo a un vigilador que le hace soltar la escopeta, Tremendo, tirarla. tremendo, tremendo. Bueno, lo que se pudo establecer es, a criterio de la Fiscalía, una banda que tenía todo planificado al detalle, y el fiscal Gabriel Lorenzo, fiscal de Moreno, Departamento Judicial Una Mercedes. gran investigación. Sí, él coloca como uno de los autores, te diría el cerebro del plan, a Marito Bañera. Marito Bañera, esta es la imagen, Paulo, ¿ves? Que se descuelgan está. de la fila. No, Se es descuelgan tremendo, claramente de la tremendo. fila. Ahí cae el No, jubilado. cae jubilado. Tremendo. Un abuelo que había ido a cobrar la jubilación. Y siguen tirando, Me ¿no? acuerdo que hablaban las hijas después. Fue un horror, un horror. Chicos, mujeres embarazadas. Mira, mira esa señora, la desesperación. El policía, el custodio privado, con un balazo que le destrozó. Ahí, cuando salta, le fractura la pierna. Lo Sí, lo parte. destrozó. Mirá. Presta atención a lo que le pasa en la pierna al policía. Esta Al policía, al imagen. custodio, al procedimiento. Es Mirá, tremendo. ¿ves que ahí le queda la pierna, el pie derecho? ¿Y sabés que no nos Se enteramos? mueve, pues le fractura la pierna. Nunca nos enteramos porque a veces la actualidad te va cambiando. La semana pasada Sí. contamos un robo blindado Sí. con 1.300.000 pesos que se llevaron en ¿en qué zona era? Ya me voy a acordar. En La Matanza. En La Matanza sí, se sí, llevaron sí. Ciudad Evita 1.300.000 pesos de un blindado. Digo, habría que seguirlo y vamos a hacer el intento, ¿no? Pero hay que ver cómo quedó cada uno de los heridos de esta historia en cuanto a la salud. Porque mirá la imagen esta, la camioneta como la van arrancando. Mirá, esa camioneta blanca que se va ahí. Lo que me acuerdo que en la investigación la Fiscalía había dado por probada la planificación, reuniones que tenía la banda, reuniones Sí, constantes sí. que tenía la organización delictiva para tramar el plan. Y así todo, vos fíjate, con el grado de planificación que tuvieron, fueron sanguinarios. Y fueron sanguinarios. A pesar del grado de planificación que tenían para robar el blindado, no les importó absolutamente nada. Mirá la desesperación ahí. A mí me impresiona si lo podemos parar, Fabri, cuando arranca, cuando se descuelgan de la fila, porque me acuerdo en ese momento, fuimos en vivo y el dato era, se hizo pasar por barrendero, uno de ellos, y se descuelga de la fila. Simulan estar en la fila. ¡Ay, páralo! Bueno, hasta ahí no empezó el robo, pero arrancan a los tiros. No es que dicen, a ver, bueno, vamos a ver si, no sé, amenazándolos nos llevamos la plata. Directamente a los tiros. Mirá un cuadro más, haz un cuadro más. Sí. Mirá, Mirá. ya está. Ese de la gorreta sale tirando. Sale tirando. Son delincuentes grandes, delincuentes con antecedentes, gente muy pesada, gente muy pesada, que había cometido ya varios hechos. Después se pudo saber que uno, un tal Oliva de 45 años, Sí. un tal Sánchez de 50, delincuentes muy pesados. Pero en el medio estaba Marito Bañera. Marito Bañera que se hizo... Estaba prófugo por entonces. Claro, pero se Estaba hace prófugo. noticia, Ahí. exacto, por la fuga de Ya estaba Ezeiza. prófugo. Te voy a leer la declaración Dale. de un prófugo, esto un año antes de esto que estamos viendo, mientras seguimos viendo estas imágenes, voy a contar el relato de un prófugo recapturado, A ver. que cuenta lo siguiente. Eran alrededor de las 21:30 horas. Está hablando del penal de Ezeiza, año 2013. Yo estaba caminando por el pabellón. ¿Así fue la fuga? Sí, y noté que varias Mario Bañera. personas Ujú. entraban a una celda y no salían más. Con José Durán nos acercamos a chusmear. Vimos el agujero y salimos. Seguimos las huellas de los que habían escapado antes. Pasamos los 4 alambrados que estaban abiertos. Cada agujero tenía una bolsita de nylon blanco, como señalándolo. Después gateamos unos 30 metros y después corrimos. Esto lo contó
un tal Pájaro Ortiz, que fue uno de los prófugos que lo recapturaron ese día, pues no sabían ni dónde tenía que ir, de la fuga, histórica fuga, que le costó la carrera, en este caso al director, al entonces director del Servicio Penitenciario Federal, Hortel, ¿no? a Víctor Hortel. Se fueron por la puerta. Pero Oxígeno. la fuga es de película. Pero ¿Quién digo, planeó, financió? Con brasileños, ¿no? Sí, con un brasileño que cayó muerto después en un tiroteo, pero uno de los que planeó y financió esta fuga fue Marito Bañera. Marito Bañera. Que después veíamos necesitaba en imagen. plata, que es este hombre. Por eso va a buscar a blindado. Mirá, tengo la descripción de la elevación a juicio de la Fiscalía, ¿no? En su momento. Ellos dan por probado en la Fiscalía de Moreno que el día 20 de enero de 2014 a las 8:30, una banda de delincuentes integrada por al menos 7 u 8 personas, usando armas, escuchen los calibres, ¿eh? Ese hombre, para los investigadores, es el cerebro, ¿no? Escuchen los calibres. Pistolas calibre 9 milímetros, 11.25, fusiles FAL, calibre 7.62, ametralladoras calibre 2.23. Bueno, toda esta estructura, esta logística para robar este blindado. A mí me impresiona, ese es el momento en el que fuimos en vivo, ¿te acordás? Mirá, con el equipo de C5N al lugar, que fuimos tomando las imágenes en vivo, lo que era el después. Aparte, no me olvido más, trasciende porque automáticamente todos los vecinos de Moreno se enteran del desastre que fue este asalto en la puerta de un banco Superville y que realmente fue muy conmovedor, sobre todo por estas historias de vida. Me acuerdo que una de las mujeres, que es la hija de este hombre, del jubilado que termina muerto, da su testimonio en el hospital de Moreno, el hospital Lucio de la Vega, y cuenta que su padre estaba recuperándose, que tenía expectativa y este hombre termina muriendo en el hospital. Hizo declaraciones en ese momento la hija del jubilado. No me olvido más ese testimonio. Y al rato tuvo que salir a contar que su papá había muerto producto del disparo que recibe prácticamente a boca de jarro en la puerta del banco. Reitero que es una historia realmente inquietante. Fíjate, la calificación legal, a ver si te parece, la repasamos. Para la Fiscalía es un homicidio criminis causa, es decir, mataron para ser impunes, mataron para escapar. Homicidio criminis causa en grado de tentativa, robo agravado por ser empoblado y en banda y por la utilización de armas de fuego aptas para el disparo en grado de tentativa, todo en concurso real. Es decir, si los llegan a condenar, ¿sí?, la pena es perpetua. El tercer detenido, ¿sabés quién es? En la cronología, el tercero que cayó preso es el hermano de Mario Bañera. El hermano. Walter Alejandro Bañera, 41 años, hermano de Mario Bañera, quien había escapado del penal de Ezeiza un año antes de este asalto. Es como dice Paulo, me parece que lo que quería era juntar dinero para mantenerse clandestino. Sí, ¿se acuerdan de la película Plata Quemada? Sí, señor. ¿Se acuerdan qué película? Sí, señor. La historia, esa película, está basada en un libro de, creo que Ricardo Piglia. Sí. ¿Sí? Que es un libro. Que hay una historia detrás, que es una historia real, que terminó el 5 de noviembre de 1965. Toda esa historia, la película, la fuga, cómo se escapan, creo que estuvieron en La Plata, terminan en Uruguay, ¿no? En Montevideo, en Uruguay. Conocí a uno de los integrantes de la banda. Sí, se conoció ese caso en Uruguay como la batalla del Liberaich, porque en ese lugar, en noviembre del 65, se enfrentaron a más de 350 policías durante 16 horas, los asaltantes argentinos, que son los verdaderos, Marcelo Brignone y Carlos Alberto Mereles y Roberto Dorda. Fueron abatidos en Prenden ese lugar. fuego la guita, ¿no? 350 policías, luego prender fuego La Plata, la historia. Por eso siempre Montevideo ha sido un lugar de fuga de grandes bandas. Por eso conté este caso. Por la cercanía. Por cercanía y porque hay contactos entre bandas. Es histórico esto. Cuento esto porque Marito Bañera cayó en Montevideo. Repitió la historia, pero no cumplió con una palabra, un código del mundo de Lampa. Nunca entregues, nunca traiciones y nunca estafes a un cómplice, ex cómplice, socio u otro malandra porque te la van a cobrar. Aparentemente, Marito Bañera, lo delatan. Él estafó con una casa a otro presidiario, a otro expresidiario, lo estafó y después se fue a Uruguay. Ese presidiario, que se sentía despechado, estafado,
porque se le había quedado con algunas propiedades en Uruguay, aportó la información. Mirá que Marito Bañera estaba prófugo de Seiza. Era supuestamente el cerebro de este asalto. También era mencionado como el cerebro del asalto, había sido antes uno de los cerebros del asalto del año 2010 que terminó con 2 policías muertos en la Panamericana. En Maswitz, en Garín. También se lo había mencionado. Entonces hizo una investigación en Uruguay a partir de una llamada anónima de un expresidiario, de un presidiario que había sido compañero de Bañera. Anónima y no tanto, ¿no? Y dijo, mirá, a mí me estafó. Claro. Y está viviendo en el barrio La Teja de Montevideo. Con una señorita. Le quiso dar un vuelto a Marito Bañera. Lo cierto es que se hizo todo un trabajo encubierto en Uruguay y lo descubrieron cuando, con nombre falso, transitaba por una calle de Uruguay, lo detienen, llegan a la casa, encuentran a la mujer y al hijo de Bañera que estaba viviendo con ellos. La mujer que lo acompañaba, era su esposa, había desaparecido tiempo antes del lugar en donde ella trabajaba, que era un local de la zona oeste que habían asaltado. Asaltaron ese lugar y la mujer desapareció. Se creen que se financió con ese robo, se fue a vivir a Uruguay y en Uruguay cayó con nombre falso en donde se movían autos importados, andaba con fusiles FAL y decía voy a matar a 7 policías. Mamá. Cuando identifican que el nombre que él tenía no era el de él, sino que en realidad se llamaba Mario Enrique Bañera Paiva, fue detenido y fue extraditado a la Argentina. Y te digo un dato más. Sí. ¿Qué declaró hace una semana la fiscalía del doctor Gabriel Lorenzo Moreno? Eso lo sabes vos, yo no lo sé. Dijo parte de la verdad. Dijo, estaba en Uruguay. No sabemos si temporalmente coincide o no, si él cuando fue el asalto blindado estaba acá o estaba allá. Pero de Uruguay habló, no le queda otra que reconocer que estaba en Uruguay. Dijo, no, yo para la época del asalto blindado estaba con mi mujer en Uruguay. Y me fui de viaje, me tomé unos días. Una historia que tiene 2 extremos. La fuga de Seiza, el cerebro de esa fuga con 13 tipos que se van del penal en la fuga, te diría, más escandalosa de los últimos años. El asalto al blindado con un jubilado muerto, 7 heridos de bala, 3 embarazadas baleadas, y la sospecha de que Mario Bañera fue el cerebro y hasta el financista del golpe. Y el final de esta historia, ¿cuál va a ser? ¿Sabes por qué te digo esto? Ojalá que arrimen a las pruebas concluyentes, porque hace poco contamos un caso que vos acabas de mencionar, que fue el robo del blindado en Garín, sí, que terminó con todos absueltos, Paulo. El caso de Garín, a pesar de que había una imputación muy severa por parte del fiscal Facundo Flores en el asalto al blindado en Garín, que termina con 2 policías asesinados, en el juicio se fueron en libertad los 13 imputados que tenía la causa. Por eso ahora la pregunta fue ¿quién robó el blindado hace poco en Ciudad Vita, la semana pasada? Bueno, acá en breve se va a venir el debate con estos imputados que vamos a ver ahora. Presten atención. Miguel Osvaldo Oliva, uno de los sospechosos que está imputado en esta causa. Walter Alejandro Bañera, el hermano de Marito. Son las personas que quedaron imputadas por la fiscalía. Después hay que ver qué temperamento toma el juez, qué temperamento toma el tribunal. Mario Enrique Bañera, alias Marito. Pablo acaba de contar cómo fue su caída en Uruguay. Y por último, tenemos a Abel Ángel Sánchez, otro de los imputados en la causa. ¿Sabes que me estaba tratando de acordar? Se me mezclan, ¿no? Pero ¿no le pega un tiro uno de los que arranca los tiros? ¿No le pega un tiro a un cómplice? Creo que sí. No me puedo acordar esa secuencia, si después aparece el cómplice muerto y nunca se lo puede vincular. Pero me parece que en el arranque del asalto blindado, si lo mirás bien, me parece que hay un fuego cruzado. Ponelo de nuevo, Fabri. Mirá ahora cuando arranca el de gorrita, ¿eh? Lo vemos por última vez si querés. Cuando arranca el de gorrita me parece que tira y no sé si no le pega un compañero. Acá. Porque acordate que parte de la banda venía de la mano contraria. Vamos a repasar esa historia, pero realmente imágenes
impactantes y esperemos que esta historia llegue a una sentencia, porque el último asalto blindado que cubrimos terminó en la nada, todos absueltos. Nosotros mencionamos el caso de la autopista panamericana, Sí, señor. con 2 policías asesinados, 2 héroes, dos hombres de bien. Ejecutados. Ejecutados en la zona de Pergamino, gente de familia. Fueron los 2 asesinados. Ese caso está impune. Ujú. Ese caso, por alguna razón, está impune. Y es gravísimo que esto ocurra así, ¿no? ¿Hacemos una pausa? Pausa. Ya venimos.